Damos la bienvenida a nuestros hermanos en Facebook y YouTube también, que el Eterno los bendiga de una manera especial. Estamos dando un seminario, una serie de enseñanzas. El seminario lo hemos titulado Descubriendo la Verdad. Y estamos en el quinto tema. La vez pasada dije que en el cuarto, es el quinto tema. Este tema se titula La adoración al sol. Ya hemos visto el Evangelio de la serpiente, vimos los Nefilim, el arca de Noé y el diluvio, y estamos en de la adoración al sol. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente, a ver si hoy concluimos este tema. El concepto de adoración nació de adoración a los dioses falsos, nace en Mesopotamia, ¿verdad? Y sobre todo en Babilonia, amén, con Nimrod. Dijimos que hay dos fuentes de donde nacen los ídolos. Los ídolos tienen dos fuentes de donde provienen. Hablamos de los Nefilim, ¿verdad? Que es los ángeles que descendieron del cielo, se allegaron a las mujeres y tuvieron hijos. Esos hijos son los nombrados Nefilim. Y la gente comenzó a adorar no solamente a los ángeles que bajaron del cielo, que le enseñaron a los seres humanos muchas cosas, entre eso las armas, entre eso la brujería, entre eso la hechicería y prácticas que hasta el día de hoy subsisten. La gente comenzó a adorarlos porque eran seres que venían de arriba. Y también hablamos de la segunda fuente de idolatría, es el heberismo. Ebemerismo, eso es cuando se endiosan a las personas, ¿ya? Entonces, por eso usted puede ver que los cantantes, ¿cómo le llama a la gente? El ídolo, ¿cierto, no? Cierto. Vemos también, hermano, que en el sistema religioso han idolatrado, han endiosado a gente, a predicadores, que los cuales ellos mismos aceptan esa condición de llevarlos a un nivel de idolatría. Hubo uno por ahí que hace unos años dijo que él era Jehová Junior. Imagínense usted qué clase de blasfemia más grande, ¿verdad? Porque se agarró de la palabra, el salmo que dice: vosotros sois dioses. La palabra dioses, que traduce las Biblias al español, es la palabra Elohim. La palabra Elohim es traducida como dioses, pero también tiene como traducción la palabra jueces. Y el Señor establece jueces. Amén. Amén. Por eso Él le llama Elohim, jueces, ¿ya? Pero no al nivel del juez supremo, ni somos dioses. Entonces una persona que se haga llamar que él es Dios, o el Diosito pequeño, o el Jehová Junior, eso es una blasfemia, eso es algo terrible. Y la gente ha endiosado a estas personas, ellos han aceptado esta adoración. Dijimos también, amados hermanos, de que los ángeles de Adonai, los ángeles de Elohim, no aceptan ser adorados, ¿verdad? Vimos en el libro de Apocalipsis cuando Juan dice que él oyó la voz, y cuando él se volteó para ver, dice: me postré. Eso está en Apocalipsis 22:8. Dice que cuando él escuchó la voz y se volteó a ver, miró al ángel que hablaba con él, que le estaba dando la revelación, y dice: él se postró a sus pies, y el ángel no aceptó que Juan lo adorara, sino que lo levantó. ¿Amén? Le dice: no hagas eso, yo mismo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Si quieres adorar a alguien, adora a Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es el heberismo. Entonces, amados hermanos, estas son las fuentes. Dimos ejemplos de heberismo: Zeus, Osiris, Buda, Krishna y todos los santos católicos, incluyendo Santa Claus, ¿verdad? Todo eso son especies de heberismo, idolatría. Los hijos idólatras de Can, esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? De toda esta situación, ¿ok? Vimos el surgir de la gran ramera, esto lo vimos la semana pasada. Esa gran ramera es
el sistema religioso, el cual prepara el camino para el antimesías, el anticristo. Amén. Ese es un sistema religioso. La gente ha asociado la gran ramera con la iglesia católica, ¿verdad? Lo hemos escuchado por siempre, ¿sí o no? ¿O nadie lo haya escuchado? Sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Es la iglesia católica la gran ramera? ¿Sí o no? No. ¿No? No. ¿Quién es entonces la gran ramera? Babilonia. Babilonia. Entonces, Babilonia es el sistema. O sea, cuando describe Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de todas las rameras, ¿verdad? Está hablando de un sistema religioso. No está hablando de que el país de Babilonia va a volver a... No, es el sistema, el mismo sistema que implantó Nimrod, es el mismo sistema que está actuando hoy en día, el sistema religioso, ¿ok? Que ha llevado a la gente a la idolatría. Dentro de ese sistema religioso está la iglesia católica, sí. ¿Está la iglesia evangélica? Sí. Y está muchos por ahí metiditos. Son ramas. Sí, exactamente. Por eso dice la madre de todas las rameras. ¿Ya? Entonces ese es un sistema religioso. O sea, no podemos identificarlo solo como una iglesia. ¿Ya? Por eso no podemos decir que es la iglesia católica. No, es que es todo un sistema. Y eso lo estamos viendo hoy en día, más que nunca. Hace unos días atrás, la semana pasada creo que fue, que la iglesia católica estaba celebrando no sé qué cuestión de la juventud. Y usted ve ahí reunidos judíos, evangélicos, católicos, musulmanes, todos reunidos juntos. Lo que conocemos popularmente como ecumenismo. Ese ecumenismo, ese es el sistema religioso de Babel. ¿Ya? Que quieren hacer una sola religión. Quieren acuerpar a todo mundo, ¿verdad? Y todo es el sistema. Entonces, imagínense un judío metido, hermano, con el sistema el cual llevó a Hitler al poder. Para los que les gusta la historia, ¿quién llevó a Hitler al poder? La Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a asociarnos con alguien que ha sido tan nefasto en la historia? Entonces, ese es el sistema. Ok, perfecto. Vamos a entrar al tema de hoy. Samiramis, ¿quién era Samiramis? Samiramis, la esposa de Nimrod. Se le conoce con varios nombres. Usted lo va a encontrar en la Biblia con diferentes nombres, dependiendo el lugar de donde se esté hablando, ¿verdad? La región se conoce como Samiramis, como Astoret, ¿verdad? Cuando la Biblia menciona a la reina del cielo, está hablando de Samiramis, de Astoret, es el mismo personaje. Entonces, veamos aquí. La muerte de Nimrod fue una sorpresa para sus seguidores. No podía entender cómo o por qué el sumo sacerdote del dios Sol, ¿verdad? Recuerde que eso lo vimos la semana pasada, por eso se llama el tema de la adoración al Sol. Nimrod tenía el sistema, él se había autodenominado sumo sacerdote del dios Sol. Y luego de la muerte de Nimrod, Samiramis dice que Nimrod se ha convertido en el dios Sol. ¿Ok? Entonces, fue una sorpresa para los seguidores. No podían entender cómo, por qué el sumo sacerdote del dios Sol podía morir. Para ellos Nimrod era un inmortal. Muchos de sus súbditos perdieron la fe en su héroe y el sistema religioso de Nimrod empezó a derrumbarse. Samiramis se convirtió en la cabeza del reino, pero debido a que muchos de sus seguidores creían que Nimrod no era el Mesías que él había afirmado ser, Samiramis tuvo miedo de perder el control sobre ellos. Actuó rápidamente y dijo que Nimrod se había convertido en Baal, el dios Sol. Ya no era nada más el sumo sacerdote, ahora él mismo era Baal o Bel, que era el nombre utilizado en Mesopotamia. Y al hebreo es Baal. Entonces,
Cuando nosotros leemos en la Biblia Baal o Bel, entonces se está refiriendo a ese dios sol que luego Nimrod, según Samiramis, se convierte en Bel o en Baal. Se convierte en el dios sol. Amén. Dijo, él se convirtió en el dios sol y mandó que la gente lo adoraran. La gente comenzó a llamar a Nimrod como Baal, el dios sol. Luego de la muerte de Nimrod, Samiramis dio a luz un bebé varón que curiosamente nació un 25 de diciembre. Le puso por nombre Tamuz. Dio la noticia que el bebé no tenía padre humano, porque había sido concebido por un rayo de luz que salió del sol. Una mañana se levantó y había un huequito en el techo seguro. ¡Pum! Le cayó un rayito del sol y salió embarazada. Yo he escuchado más de una con ese cuento. Hay teorías de los griegos también en esas cosas. Correcto. Entonces, ese es lo que ella dijo. Luego de la muerte de Nimrod, Samiramis da a luz a esta criatura llamada Tamuz. Dijo que Nimrod había reencarnado en Tamuz. O sea, que Tamuz, su hijo, era la reencarnación de Nimrod. Así que comenzaron a adorarlo como el niño Dios. ¿Le suena esa frase, el niño Dios? El hijo de Dios. Y a Samiramis comenzaron a llamarla como la madre de Dios, como la madre de Dios, la reina del cielo o la madre virgen, porque no había concebido de ningún hombre. Suena parecida a esa frase, ¿verdad? Las conocemos. Sí, claro. Hay varias teorías de ese tipo. ¿Verdad? Porque ella decía que era virgen y así fue como inició todo ese engaño. Hay un libro que yo me lo leí hace varios años ya, y usted lo puede buscar, creo que se encuentra todavía, no sé si en internet. Abro Manhattan se llama el escritor, Abro con V, Manhattan. Dice que en su libro Alianza Vaticano-Moscú-Washington, así se llama el libro, Alianza Vaticano-Moscú-Washington. Dice que Samiramis declaraba ser el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna, era la Madre Virgen, y pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando el pequeño niño Dios, el hijo del Dios Sol. Hay una frase que dicen que el amor más grande es el amor de Dios, ¿verdad? Todo lo hemos dicho. Y que después del amor de Dios, ¿cuál es el amor más grande? ¿Sabe quién se inventó esa frase? Samiramis. Y todo lo hemos repetido, ¿verdad? Y la decía muy con poder. Sí. Después, el amor más comparable al de Dios es el amor de una madre. Esa frase la sacó, se la inventó Samiramis. ¿Cuántas imágenes conocemos de una madre cargando a un bebé? Osiris. Es la misma, por eso le digo, dependiendo de la región, pero es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, es la misma imagen, ¿verdad? Entonces, muchísimas, hasta, ¿cuántas imágenes hay, verdad? Hasta el logo que utiliza la caja del Seguro Social, ¿qué es lo que tiene? Ajá. ¿Cierto o no? Es una mujer abrazando a un bebé. Esa fue la manera que Satanás preparó para engañar a millones a lo largo de la historia en todos los países y naciones del mundo, imitando lo que sería el nacimiento virginal de Santo Hijo de Yahweh, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Nimrod, Samiramis y Tamuz son considerados dioses. Esta imagen es la que se ha movido, pero no se la inventó la Iglesia Católica. Esa es Samiramis y Tamuz. Samiramis, entonces, cuando murió el esposo, quedó embarazada. Según los libros, Samiramis
tenía intimidad con los sacerdotes de su religión. ¿Ya? Entonces ella queda embarazada de uno de esos sacerdotes de Baal. Y entonces ella se saca la historia de que era virgen y de que quedó embarazada por el rayo de luz. Pues qué tremendo, porque ¿cuánto celebré yo el 25 de diciembre? Con el pasar del tiempo, el relato de Nimrod, Samiramis y Tamuz se convirtió en mitología, y a donde sea que iban sus adeptos, llevaban con ellos el culto al dios Sol, que había embarazado a la mujer virgen y encarnado como un bebé en la tierra. El Dios que vino del cielo, que hizo una virgen concibiera, y nació en la tierra un bebé, pero el bebé es el Dios del cielo, tomando forma de hombre. O sea, si no le digo que es la imagen de Satanás, va a decir que es Yeshua, pero es el impostor. O sea, ¿por qué Satanás se inventa todo esto? Utiliza a Nimrod, utiliza a Samiramis y utiliza a Tamuz. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás hace toda esta trama? ¿Por qué razón? ¿De dónde nació esto? Para que cuando viniera Yeshua ya la gente estuviera confundida. Correcto. ¿Por qué razón? Porque allá, después de que Adán y Eva comieron del mango, ¿verdad? Vamos a cambiar la fruta, ¿verdad? Que comieron del fruto prohibido y el Señor le dice a Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Verdad? Y dice, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por amor a ti. Dice otra versión, ¿por qué razón? Porque Dios prefirió traer maldición sobre la tierra y no sobre el humano, no sobre el hombre, porque si no, no existiéramos. Y entonces a la serpiente le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y uno nacido de la mujer es el que te va a aplastar la cabeza. Satanás, si hay alguien experto en profecía, que conoce la profecía, es Satanás. Y él, conociendo lo que ya la sentencia que se le fue dada en el huerto del Edén, se planifica todo esto para confundir a la gente. ¿Ya? Entonces, a Nimrod se le conoció en diferentes culturas como decía el hermano Carlos, ¿verdad, hermano? Ok, en diferentes culturas. Todo esto que le voy a mencionar es el mismo diablo con diferentes ropas. Oiga, a Nimrod se le conoció en diferentes culturas como An, Anu, Baal, Baco, Dionisio, Gilgamesh, Júpiter, Marduk, Moloch, Dagón, Nebrón, Osiris, Orión, Sargón, Melgar, Medorak, Quemos, Adonis, Eshun, Dumuzi, Apolo, Helios, Ninurta, Ninus y Ra. El dios sol egipcio, Ra. Y de estos hay varios que están en la Biblia. Amén. Todos esos es el mismo. A Tamuz se le conoció en diferentes culturas como Adonis, Atis, Aura, Mazda, la marca Mazda, ¿verdad? ¿De dónde viene? Mazda, ¿sí? Asur, Arpócrates, Mitras, Shamás, Sol Invictus y el niño Jesús. Correcto. El Sol Invictus es romano. A Samiramis se le conoció en diferentes culturas como Afrodita, Artemisa, Atena, Acera, Astarot, Astarte, Astoret, Devagí, Diana, Ator, Hecate, Hera, Inanna, Indrani, Isis, Istar, Juno, Lilith, Neftis, Ninjursa, Ninsu, Shinju, Shinmu, Venus, la reina del cielo y la Virgen María.
Todas esas es la misma. Todas esas. Dependiendo de la cultura. Nota importante, número 1, cada vez que vemos Baal, Moloch, Quemos, Dagón, Merodach o el dios Sol en la escritura es Nimrod. Se están refiriendo al mismo Nimrod. Y cada vez que vemos en la escritura Acera, Astarot, Astarte, la diosa luna o la reina del cielo es Samiramis. Entonces, si Nimrod era el dios Sol, Samiramis es la diosa luna. Y por eso usted ve constantemente imágenes del sol y la luna. ¿Ya? Esto es con el propósito de que usted empiece a ver la Biblia de forma diferente, que no lea la Biblia como que es un montón de dioses que adoraban en Israel. Ajá. Pastor, pregunto, ese tipo de imagen, pongamos, vemos muchos espejos que tienen esa condición, o hay mucha gente que compra algunas cosas en artesanía, media luna, medio sol. Correcto, ahí lo ponemos en el folleto. De esas cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo de chiquillo, a mi mamá le gustaban esas cosas, ¿verdad? Y inconscientemente a veces estamos metiendo cosas paganas a nuestras casas, inconscientemente, involuntariamente, pero no porque sea inconscientemente o involuntariamente no significa que no sea malo, ¿verdad? Entonces, el Eterno prohíbe la adoración al sol. Amén. Deuteronomio capítulo 17, verso 2 al 5 de Barín. Deuteronomios capítulo 17, verso 2 al 5 dice: si en alguna de las ciudades que Yuhei Bajei tu Elohim te da es hallado algún hombre o mujer que hace lo malo ante Yuhei Bajei tu Elohim, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol o la luna, ¿está oyendo? O al ejército de los cielos, y hace lo que yo prohíbo, lo que yo he prohibido, y te fuere dicho, indagarás diligentemente, o sea, vas a averiguar muy bien este asunto, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás entonces a ese hombre o a esa mujer y los lapidarás con piedras y morirán. Esto es uno de los tantos pecados de muerte que estamos estudiando los miércoles de los mandamientos, ¿verdad? Esto es un pecado de muerte. La adoración al sol, la luna y al ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Las estrellas. Pero una persona que consulta el horóscopo, los astros, las estrellas, está cayendo en este pecado. Tal persona debe de morir. ¿Ya? Esa era la orden que había. Nosotros no nos toca matarlos ahora, ¿verdad? Pero sí está bajo una condenación del Eterno de pena de muerte toda aquella persona que hace estas cosas. El Eterno no dijo, si adora el sol y luego se arrepiente, perdónalo, que vuelva a entrar, que haga misbah y que se purifique. Él dijo, lo matas, ¿verdad? Y listo. Eso fue lo que dijo el Eterno. La condenación de los idólatras en Jeremías capítulo 8, Jeremías 8 versos 1 y 2. Jeremías 8 dice: en aquel tiempo, afirma el Señor, se exhumarán los huesos de los reyes y de los jefes de Judá, y de los sacerdotes y de los profetas y de los habitantes de Jerusalén. Quedarán expuestos al sol y a la luna y a todas las estrellas del cielo, cuerpos celestes a los que ellos amaron, sirvieron, consultaron y adoraron. Imaginen qué tremendo. O sea, ni sus huesos van a quedar en paz. Los enterraron, sáquenlos, vayan al cementerio y sacan esos huesos, póngalos al sol. A todos aquellos que adoraron al sol, la luna y las estrellas. Cuerpos celestes a los que ellos amaron y sirvieron y consultaron y adoraron. No se les recogerá
ni se les enterrará, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Imagínense qué clase de sentencia para los idólatras. Ezequiel 6:4. Ezequiel 6:4 dice: vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Entonces la frase del sol en la Reina Valera es una traducción que para nosotros nos hace ver como un dibujo del sol, ¿verdad? Las imágenes de porcelana o de barro, que lo decía el hermano Mauricio, de un sol y de la luna, y que los pegan en las casas, eso es idolatría. Pero no solamente esas imágenes del sol y la luna, también lo son los obeliscos. Esta misma cita de Ezequiel 6:4 la vemos en la versión Kadosh, o en la Biblia Torah Viviente, que es la misma. Oiga lo que dice la Torah Viviente, esa misma cita que leímos de Ezequiel 6:4 en la Reina Valera del 60. ¿Cómo la dice esta versión del hebreo? Tus altares serán destruidos y tus pilares para adoración al sol quebrados, y yo echaré a tus muertos delante de tus ídolos. Entonces, queremos ver un poquito de imágenes del sol. Estos que vemos acá. Y ese personaje de abajo, Un poco serio el amigo. Pero... ¿qué es lo que tiene? Un sol. Un sol. Eso es un sol. Eso es idolatría. Amén. Amén. Que la ceguera espiritual que está en la gente no ve que esto es una idolatría al sol. Ahora, los obeliscos. ¿Qué son los obeliscos? ¿Sabe qué son los obeliscos? Son esas pilares, esas columnas que hay en diferentes países, por ejemplo en Argentina, en México, en Egipto y en el Vaticano. ¿Ya? Los obeliscos son unas columnas altas, venían de Egipto. Hay una en el Vaticano, otra en Washington, la capital de Estados Unidos, en Buenos Aires, Argentina, en París, en Londres. Esos obeliscos son adoración al sol. Amén. Son símbolos del genital masculino, del miembro masculino. Eso es lo que implica. Eso es lo que significa el obelisco. Amén. Un obelisco está hecho a Ra, un obelisco de Egipto. Sí, el sol. Está hecho a Ra. Eso es adoración al sol. Ese es el Vaticano. Esa es la plaza de San Pedro. Y ahí, en medio de la plaza de San Pedro, está el obelisco. Este palito que se ve aquí. ¿Ve? Eso es un obelisco. En San Pedro, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, adoración al sol. Correcto. En la casa principal del Papa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vemos nosotros símbolos de adoración al sol en las iglesias cristianas evangélicas. ¿Sí o no? De lo que usted ha visto. ¿Ha visto obeliscos? ¿O algo que implica adoración al sol? No, es que son evangélicos. ¿Cómo? Sí, pues sí los hay. Los campanarios de las iglesias. También iglesias que hacen con picos altos arriba al techo. Es lo mismo, que apuntan hacia el sol. Son los picos que tienen esas torres altas como las de los mormones o las iglesias protestantes americanas sobre todo, ¿verdad? Que tienen una torre de frente y son especies de obeliscos que son pilares de adoración al sol. ¿Cómo cuáles? Para que usted las distinga un poquito. Como esas que se ven acá en la imagen. ¿Ya? Imagínense qué tremendo que hasta para construir un templo de adoración a nuestro Dios, tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. ¿Verdad? Entonces,
Israel adultera con Tamuz. Ese muñequito bonito ese es Tamuz, ese que les puse ahí. La adoración al sol, al niño Dios. Esto es tomado de una página de arqueología que encontraron a Tamuz. ¿Ok? En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 13, dice: abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. ¿Quién dijimos que era Astarte? La misma Samiramis. Amén. Baal, el dios sol. Nimrod. ¿Ah? Sí. Sí, correcto. Entonces, pero aquí Israel cayó en la idolatría de estos dioses. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yuhebahei es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Israel había caído en la adoración a Baal. Amén. Amén. Las historias bíblicas empiezan a cobrar otro valor porque te das cuenta que el pueblo de Israel estaba adorando a Satanás. Satanás exigía adoración matando niños. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 16 al 17. Dice: dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todos los ejércitos de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Oiga bien, no solamente les bastó con hacer los ídolos, de postrarse ante ellos, de servirles al sol, la luna, las estrellas, hicieron sacrificios de sus propios hijos, los entregaban a fuego para esos dioses. Qué terrible, hermano. ¿Ah? Que una propia madre, un padre lleve a su hijo y ser lanzado en una hoguera. Terrible. ¿Ah? Además de eso, dice, se dieron a adivinaciones, a la brujería, a la hechicería, a los encantamientos. Y agoreros, ¿qué es agoreros o agüeros? ¿Ah? ¿Qué es agorerismo? Los que usan, los que invocan a la suerte, la pata de conejo, los talismanes, crucifijos. Las cuestiones para tener buena suerte y todo eso. Ajá, correctamente. La lotería. ¿Se fueron los amenes, los aleluya, la gloria a Dios? Qué duro, ¿verdad? Porque echaban las rodillas Santa Lucía a la billetera porque Ajá, sí. El escapulario en la billetera. y no era nada, o sea, qué El duro. rosario. Dando este Mauricio. Sí, muchas veces ve uno, ahora un niño nace y le ponen Sí, exactamente. por mal de ojo. Ujú, exactamente. Qué duro, a estas alturas está uno tan ciego, ¿verdad? Eso es agorerismo. Eso es agüeros. Con la hojita con Lucía ahí. La pata de conejo. Yo veía más que una pata de conejo. Sí. Hay que escribir. Provocándole a ir al Señor. De Jeremías 2.8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Mire qué tremendo, vea qué duro. Porque ahí estaban los sacerdotes, estaban los doctores de la ley, los maestros,
Y miren, se quedaron callados. No dijeron nada. Por ahí viene el exilio que les mandó. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras los que no aprovecha. ¿Qué significa la palabra Baal? ¿Qué significa la palabra Baal? Creo que eso día lo dije, ¿verdad? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Es el dios sol, pero la palabra Baal tiene un significado. Significa amo, dueño, señor. Eso significa Baal. ¿Qué problema es cuando alguien dice, así dice el Señor? Yo me quedo pensando, ¿cuál Señor? Hello. ¿Cuál Señor? Hermano, es que a mí el Señor me habló. Y lo que le está hablando, usted dice, lo compara con lo que dice la Escritura. Y dice, no, no sé cuál Señor. ¿Ya? Y profetizan en nombre del Señor. Pero solo bondades, no juicios. No, sí, no confrontan el pecado, jamás. Jamás. Eso es prohibido. Entonces, dice, y profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 19:5. Y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocausto a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente, está diciendo el Padre Eterno. Amén. ¿Quién le dijo a ustedes que hicieran esto? ¿Quién le dijo a ustedes que sacrificaran a sus hijos? Yo no les mandé a hacer eso. A mí ni por la mente me pasó, dice el Padre. Hermano, ¿y cuántas cosas se hacen hoy en las iglesias que el Padre no mandó a hacer? ¿Quién los mandó a hacer eso? Por eso las iglesias, usted los ve, se han convertido, hermano, en carnavales, en espectáculos, en shows, mimos, payasos, disfraces, dentro de un lugar que se supone que es un lugar sagrado, donde se adora al eterno Dios, donde se habla la bendita palabra de Dios. Y se inventaron el festival de la canción para ver quién canta bonito, para llenarle el orgullo y el ego a los que cantan. Qué dolor. Escuchaban de estos alguien decir que hay una entidad, una congregación, y se llama Zapatos de Mujer. ¿Y eso qué? Están invitando a la gente a Costa Rica. Así se llama ese congreso. Hermano, y es que yo lo he visto con mis propios ojos, pasarelas, desfiles de moda en las iglesias. ¿Ah? Conciertos, que lo que menos se hace es predicar la palabra, sino es lucir su talento. Y aquí el Señor dice, ¿quién les mandó a hacer eso? A mí ni se me ha ocurrido. ¿A quién le llama la Biblia el dulce cantor de Belén? ¿A quién le llama así en la Biblia? Los que leen Biblia, vamos a ver. ¿A quién le llama la Biblia el dulce cantor de Belén? A David. A David. Hermano, se gana un cafecito usted hoy. El resto no. Y usted dígame una cosa, ¿cuántos conciertos hizo David? El dulce cantor de Belén. ¿Ah? En la plaza de Belén, hoy tenemos concierto con el dulce cantor de Belén. ¿Ah? Por falta de identidad, varón. Lo que ha pasado en las iglesias ha sido falta de identidad. Eso es solamente eso. Falta el conocimiento y el temor de Dios. Totalmente. Entonces, dice Jeremías 23:26. ¿Hasta cuándo? Que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira.
de los profetas que proclaman el engaño en su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre y que los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres, olvidaron mi nombre a causa de Baal, porque ya al Eterno dejaron de nombrar su nombre y comenzaron a decir, Señor, 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 Señor. Baal, 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 Baal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Que la gente en Israel, por culpa de sus profetas, por culpa de los que debían de haber enseñado la palabra correctamente, asociaron a Baal con el Dios eterno. Y entonces, al decir Baal, creían que estaban mencionando al Dios del cielo. Es igual ahora. Un católico, ¿qué es lo que hace un católico? Ellos creen que por medio de aquel santo o de aquel que está pegado ahí en la pared, que ni oye, que ni ve, que ni se puede bajar de ahí, y que si viene un terremoto, se prende la iglesia en fuego, tienen que echárselo al hombro y correr con el muñequito espantado, porque si no, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo establece. Los dioses de los hombres tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan, orejas tienen pero no oyen, manos tienen y no palpan, patas porque pies no tienen y no caminan. Por eso tienen que agarrarlo y echárselos al hombro cada 2 de agosto y cada semana zángana y ¿verdad? Tienen que sacarlos a solear porque están pálidos ahí dentro. El problema es que esa gente cree que por medio de ese muñeco muerto van a llegar a Dios. Ese ha sido el problema. Dejaron de llamar a Yuhet-Bajei por su nombre y comenzaron a decirle Señor. Comenzaron a decirle Baal. Y se perdió, porque ahí lo está diciendo Jeremías 23, 26 y 27. Lléveselo para su casa. ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor. Pregunta Adonai. Pregunta nuestro rey. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que usted le dice al marido hasta cuándo, hermana Vilma? Cuando ya me tiene hasta aquí. Hasta el tope. ¿Ah? Hasta el tope ya. ¿Hasta cuándo, hermanita Marlene? ¿Ah? Ya. ¿Eh? ¿Hasta cuándo le tengo que decir que no me deje la ropa en el baño? ¿Ah? ¿Hasta cuándo le tengo que decir que no me deje los zapatos ahí atravesados? ¿Hasta cuándo? Hablando yo pensé que aquí era donde las mujeres se ponían de pie, aplaudían y decían, dígalo, varón. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Dice el Padre. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira y de los profetas que proclaman el engaño en su corazón, de su corazón? ¿Cuántos profetas profetizan hoy en día y dice, profetizan de su propio corazón y dice, así dice el Señor, y el Señor no les ha dicho nada, el Eterno no les ha dicho nada, profetizan de su propio corazón? Amén, Amén, así es, gloria a Dios. Verso 27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. Ahí lo tengo remarcadito. Con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Segundo libro de Reyes 1:2. Cuando Osaías o Ocasías en otra versión dice, cayó por el enrejado de la cámara superior en Sorrón o Samaria, yacía herido, él envió mensajeros y les dijo, o sea, el rey se cayó y estaba mal herido y mandó mensajeros, vayan a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, voy a morir ahí. y pregunten si me recuperaré de esta herida. Él envió los mensajeros y se fueron. ¿Qué pasa? De camino. Elías. Ajá. Verso 6.
Ellos le respondieron: un hombre vino a encontrarse con nosotros. Él nos dijo que nos fuéramos y regresemos al rey que nos envió, y le dijeron y dijéramos: aquí está lo que Yahweh dice, es que no hay Elohim en Israel. Que estás enviando a consultar a Baal-Zebú, el dios de Crom. No será así. La cama donde yaces, no saldrás de ella, porque de cierto morirás. Infeliz, desgraciado. Eso se lo añado yo, que me calienta, hermano. ¿Es que acaso no hay Dios en Israel que vas a mandar? ¿Ah? ¿Es que acaso no hay Dios aquí que vas a ir a consultar al Cristo negro de Esquipulas? Fueron los amenes y los gloria a Dios. ¿Ah? ¿Es que no hay Dios en Israel que vas a ir a consultar a la negrita? ¿Ah? Israel cayó tan bajo en su idolatría que a Yahweh le decían Baal. Señor. Oseas 2, capítulo 2, versos 16, 17. En aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ishi, que significa esposo. Ishi, mi esposo. Ya nunca más me llamarás Baali, mi señor. Se da cuenta que él mismo está haciendo un reclamo. Me van a llamar esposo, mi esposo. Ya no me digan más mi señor, ya no me digan señor. Qué duro, ¿verdad? Porque, ay, Señor. Señor, bendice los alimentos. Señor, bendice, Señor, bendíceme. Señor. Qué duro. Sí. Porque uno suena hasta bonito. Señor, que esta semana no venga la suegra, Señor. Porque yo removeré, esto lo dice el Padre, yo removeré de tu boca los nombres de los Balaín. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. Nunca más volverán a mencionarme a mí, a llamarme a mí como ustedes llaman a esos dioses. Ya no me van a decir Señor. Les voy a quitar de su boca eso. Yo digo amén. Decían bajar porque como Baal significa dueño y señor, entonces Adonai, que significa mi señor, dijeron el pasado, nada de Baales. Lo mismo porque están dando... aquí hay una equivocación. Nadie señor vale, pues señor, pues vamos a decirle vale. Bueno, aquí es una equivocación. Vale. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Ok, ya ustedes no me van a mí a decir señor, porque así llaman ustedes a Baal. Me van a llamar Ishi, esposo. Esa es una profecía que se está cumpliendo en nosotros. Es una profecía para la casa de Israel, que llega de las naciones y que ya le habla al Eterno en los nombres. No le hablamos al Eterno con los nombres paganos que creíamos que estaban bien, pero que son nombres paganos, como decirle Jesús o Jehová. Son nombres paganos. Yo sé que me voy a echar más de uno encima, pero es verdad. Son nombres paganos que el Eterno dijo, y los vamos a empezar a restaurar. Vamos a decir, tu nombre, tú eres mi amado, eres mi esposo. Tú eres mi Elohim. Amén. Ya hemos quitado el Jesús de la boca. Hemos empezado a llamarlo como su nombre lo dice original. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. Ese es su nombre. Ezequiel capítulo 8, versículo del 1 al 5. Dice: y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí
sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré, y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego. O sea, de su cintura para abajo era fuego, apariencia de fuego. Y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo. Y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior. Y allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí con la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, a la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos a la entrada. O sea, Ezequiel, el Eterno, le da una visión, lo lleva hasta Jerusalén y lo lleva al templo. Y en el templo habían metido un ídolo que provocó a celos al Eterno, el cual provoca que ellos sean llevados al exilio a Babilonia. ¿Ok? Verso 6. Dice: entonces me dijo: hijo de hombre, ve lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en el muro. Y cavé en el muro, y he aquí una entrada. Entonces me dijo: entra y ve las perversas abominaciones y que ellos cometen aquí. Entré pues y miré, y he aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano. O sea, eran los sacerdotes. Y el aroma de la nube del incienso subía. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. O sea, que en la casa de Adonai adoraban a Tamuz. Su casa la convirtieron en casa de ídolos. Y adoraban a Tamuz. Tamuz era babilónico. Sí, el hijo de Nimrod. Verso 15. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Verso 16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Le dieron la espalda al altar del Eterno y empezaron a adorar al sol. Amén. Terrible. Verso 17. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces. Porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad,
ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Terrible. Muy duro. Esta es la adoración a Tamuz, a Baal. La próxima semana veremos cómo Israel adultera con Samiramis. Amén. Y daremos conclusión porque no nos da tiempo, hermanos. Amén. O si me regalan 5 minutitos, esto es rápido, creo. No duraremos mucho. ¿Está bien? Ok, para terminar el tema. Israel adultera con Samiramis. Esta fotita, esta de este lado, es la arqueología que han encontrado de una imagen de Samiramis. ¿Qué tiene en sus regazos? Un niño. Y a la par, una virgen Con un niño. con un niño. Amén. De ahí toma la Iglesia Católica sus imágenes. Esta tradición viene muy atrás de Egipto. Claro. Muy atrás la caen ellos. Sí, no, viene desde Babilonia, porque Babilonia de Babilonia salió para Egipto y para todas las naciones. ¿Okay? Jueces capítulo 3, verso 7. Dice rápidamente: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Jueces 16. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Dejaron a Yahweh y no les sirvieron. Primer libro de Reyes 14:15. El Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua a los juncos, y lo arrancará de la buena tierra que dio a sus antepasados. Luego, por haberse fabricado imágenes de acera y por ofender así al Señor, los esparcirá más allá del río Éufrates. Primer libro de Reyes 14:23. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos. Hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Primer libro de Reyes 16:33. Y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Segundo libro de Reyes 21:7 dice: él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual había dicho David y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Vemos a Jeremías en contra de las mujeres idólatras, las sacerdotisas. Las únicas religiones que tienen sacerdotisas son las religiones paganas. El sacerdocio de Israel estaba nada más para los levitas. Amén. Jeremías capítulo 7, verso 16 al 18. Ahora, Jeremías, escúchame bien. No me ruegues. Está hablando el Eterno, el profeta. Le dice: Jeremías, escúchame bien. Va a venir algo tan terrible y no quiero que me estés rogando por nadie. ¿Ya? Dice: no me ruegues ni me supliques por este pueblo. No me insistas porque no voy a escucharte. El Señor le está hablando al profeta y se lo está diciendo con tiempo. Lo que tú vas a ver, no te quiero ver clamando ni suplicando por nadie. Verso 17. Mira lo que pasa en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Los niños juntan la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres preparan la masa y hacen panes para adorar a la que llaman Reina del Cielo. Jeremías 7, 16 al 18. Además, las ofrendas que presentan a otros dioses son un insulto para mí. La Reina del Cielo. Entonces eso no nace con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que hace es un sincretismo, una mezcla
recoge todas las religiones paganas y las trae a su seno, las recoge y las mete allí. Entonces el título de la reina del cielo, ¿a quién se le dio por primera vez? A Samiramis. ¿A quién estaban adorando? ¿A cuál reina del cielo? A Samiramis, los hijos de Israel, en Jerusalén. Los hijos recogen la leña. La mamita, ay, mi amor, vaya, recójame la leña. Papito, ¿me enciende el fuego, mi amorcito? Sí, cariño, con mucho gusto. Yo estoy aquí preparando la masa. Y empiezan a preparar todo. Para ofrecerle, la otra versión dice, las tortas a la reina del cielo. Estaban siendo panes. Para ofrecérsela a la reina del cielo. Así adoraban a la reina del cielo. Y mire, después de esto, el Eterno destruye a Jerusalén y manda muchísimos esclavos a Babilonia. Y a muchos los matan y muchos escapan a Egipto. Y estando en Egipto, Adonai manda al profeta Jeremías para que les dé palabra a los que se fueron a Egipto, que también iban a ser destruidos por la idolatría. Se escaparon. Y le manda al profeta hasta allá y le dice, no crea que ustedes, no, porque no fueron a Babilonia, ustedes van a escapar del juicio del Eterno. La mano del Eterno les va a alcanzar a ustedes aquí también. Donde quiera que se vayan a meter, donde quiera que se vayan. Jeremías 44, del 1 al 4 dice, Jeremías recibió mensaje del Señor para todos los judíos que vivían en Egipto. O sea, a los que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la región del sur, les dijo, o sea, todas esas son ciudades egipcias. Les dijo, esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, ustedes han visto todo el sufrimiento que traje contra Jerusalén y todas las ciudades de Judá. Hoy en día están en ruinas y nadie vive allí. Todo esto fue debido a la maldad que cometieron, pues provocaron mi enojo al adorar y quemar incienso a otros dioses, que ni ellos, ni ustedes, ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez les envié a mis siervos los profetas con la advertencia de que no cometieran ustedes esas abominaciones que yo detesto. Siempre el Padre levantará un hombre que venga a declarar la palabra de Adonai. Amén. Tal cual. Los advierte, pero cuando no se hace caso, viene el juicio. Jeremías 44, 16 al 19. No vamos a hacerle caso, dijeron, al mensaje que nos ha dado de parte del Señor. Oiga, esto es Israel diciéndole al profeta Jeremías, no te vamos a hacer caso. Por el contrario, seguiremos haciendo todo lo que dijimos que haríamos. Seguiremos ofreciendo. Esto están hablando las mujeres de Israel. Las que le ofrecían las tortas o los panes a la reina del cielo y al niño. Seguiremos ofreciendo incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo. Como siempre lo hemos hecho y como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¿Por qué en las calles de Jerusalén? Porque hacían procesiones adorando a la reina, con las imágenes de la reina del cielo. Lo mismo que se hace en la Pascua católica. Lo mismo. Por eso, dice, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces, teníamos comida en abundancia. Nos iba bien y no teníamos ningún sufrimiento. Ellos le atribuían la cosecha, las bendiciones de la cosecha, la lluvia y todo, se la atribuían porque ellos adoraban a la reina del cielo. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, nos ha faltado todo. La guerra, el hambre y el hambre nos están matándonos. Las mujeres añadieron, cuando ofrecimos holocaustos y bebidas a la reina del cielo, ¿acaso no sabían nuestros esposos que hacíamos tortas con su imagen y le ofrecíamos ofrendas de vino? O sea, esto lo hicimos con permiso de nuestros esposos. Qué terrible. Jeremías 44, 22 al 28. Dice, el Señor ya no podía resistir más las malas acciones y las porquerías que ustedes hacían. Eso fue lo que ocasionó que su país se convirtiera en modelo de maldición, en lugar de ruinas y sin habitantes, tal como lo es hasta el día de hoy. La tragedia que ustedes han sufrido
fue causada precisamente por haber ustedes quemado incienso y pecado contra el Señor, por no haberle hecho caso al Señor, ni haber obedecido sus leyes, ni sus ordenanzas, ni sus mandatos. Entonces Jeremías les dijo al pueblo y a las mujeres: pueblo de Judá, que vivís en la tierra de Egipto, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Todopoderoso, el Dios de Israel: ustedes y sus esposas han dicho, ciertamente cumpliremos nuestra promesa de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la Reina del Cielo. Bueno, con sus hechos demuestran que cumplen lo que prometen. Vayan pues y cumplan sus promesas. Sigan en la idolatría, vayan. Pero escucha el mensaje del Señor, pueblo de Judá que vive en Egipto. Juro por mi gran nombre, dice Yahvé, dice Adonai, Elohim, que ninguno del pueblo de Judá que vive en Egipto volverá a pronunciar mi nombre diciendo: juro por el nombre de Yahvé. Porque yo estaré atento para enviarles sufrimiento, no prosperidad. Todo el pueblo de Judá que vive en Egipto morirá en batalla o de hambre hasta que no quede ninguno. Solo unos cuantos sobrevivirán de la guerra y regresarán a la tierra de Judá desde Egipto. Así que todos los sobrevivientes de Judá que se fueron a vivir a Egipto sabrán que la palabra se cumplió, sí, la mía o la de ellos. O sea, esos que les voy a guardar la vida, simplemente van a ser para que sean testigos, para que vayan y digan que la palabra, ¿cuál fue la palabra que se cumplió? ¿La de ellos o la mía? Por eso es que los voy a dejar vivos, para que testifiquen. Tremendo, ¿no? Concluimos aquí. Satanás ha sido adorado por el mundo con el nombre del Dios Sol. Su estrategia de destruir a la simiente de la mujer continúa a través de su obra maestra, que es el sistema religioso babilónico. La Biblia define todo esto como el misterio de la iniquidad. Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este sistema, creado por el espíritu del antimisías, es la religión que da vida a todas las demás religiones. Usted puede ver que hay un fundamento de todas las cosas del mundo. Todas vienen de allí y ya vio que lo que piensa el Todopoderoso de ellas. No hay lugar a dudas. El Eterno a todos dice que los iba a destruir, pero Él nos sigue pidiendo que salgamos de Babilonia. Hasta el día de hoy, Él sigue diciendo que salgamos de allí. Apocalipsis 18, versículos 2 al 10 dice: gritó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de ella, pueblo mío. Hay pueblo todavía en todas esas iglesitas y todo eso. Hay pueblo de Dios que tiene que salir de ahí, así como usted y yo hemos salido de esos lugares. Amén. Sí, amén. Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Hermano, hay gente que a mí me llama y me dice: hermano, mira que en la iglesia está pasando esto y esto y esto. ¿Qué haces allí? Lo estás viendo con tus propios ojos, lo estás oyendo con tus propios oídos, pero le da miedo, hermano, decirle al pastorcito, porque Dios guarde, no se le puede decir nada al hombre de Dios, entre comillas. Pero aquí el Señor dice: salgan de allí. Salgan de esos lugares. Porque mientras ustedes permanezcan allí, se están haciendo cómplices. Así es. Los viejitos de antes decían:
El que ve, oye y calla, otorga. ¿Sí o no? Es cómplice. Amén. Amén. Verso 4. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Puede haber pueblo de Dios, pero si no sales de ahí, el juicio que viene para ellos te va a alcanzar a ti. Así es. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dale con ella, dale como ella ha dado. Dóblale la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, preparable el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dale tormentos y llantos. Pues dice en su corazón: estoy sentada como reina, yo no soy viuda y no he de conocer el llanto. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre. Serán consumidas por el fuego, porque poderoso es el Dios, el Elohim de Israel, que le ha condenado. Llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se dieron al lujo, cuando vean la humareda de sus llamas, y se quedarán a distancia, horrorizados ante su súplico, y dirán: ay de la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Sin embargo, esto es lo que dice la Escritura. Sin embargo, la declaración que el Eterno sigue diciendo es cierta, sigue siendo cierta, y lo será por toda la eternidad. Amén. Hasta el día de hoy. Isaías 45, versículos 5 al 7 dice: yo soy Yuhei, y no hay otro fuera de mí. No hay Elohim, aunque no me conoces. Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, hasta donde se oculta, que no hay otro fuera de mí, que yo, Yuhei, y no hay otro. Yo, el que preparo la luz e hizo la tiniebla. Yo, el que hace paz y crea males. Yo, Yuhei Elohim, el que hace todas estas cosas. Amén. Amén. Siempre para el mundo que conoce el bien, la Escritura, y para muchos cristianos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios, es uno, y que el Dios del Nuevo Testamento es otro. Eso es lo que mucha gente cree. Amén. Y es exactamente el mismo. Juan capítulo 14, versos 7 al 9 dice: si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Adón, muéstranos al Padre, y es suficiente para nosotros. Yeshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice muéstranos al Padre? El que pidió santidad en el pasado es el mismo que sigue pidiendo santidad hoy. Amén. Amén. Así que nosotros de igual manera tenemos que ser santos. Primera de Pedro 1:16 dice: porque está escrito: seréis santos porque yo soy santo. Amén. Y esta frase no se la inventó Pedro. Eso está en la Torá, en Levíticos 11:44. Amén, amados. Llegamos al final de este tema. La próxima semana seguiremos con la ayuda del Padre con este seminario Descubriendo la Verdad, y nuestro próximo tema es Israel, pueblo escogido. Amén. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. El tiempo ya se nos fue, y yo espero que el tema les sea de bendición y que lo sigamos escuchando para seguir alcanzando más conocimiento y temor de Adonai. Amén. Amén. Así que a nuestros hermanos Facebook, YouTube, que el Eterno me lo bendiga. Shalom a todos. Suscríbanse a nuestro canal y que juntos sigamos aprendiendo más de la palabra del Padre. Shalom.